Shikuna, soy Jorge Luis, esto es Turismo Taitembabura Pugara Lodge y hoy vamos a aprender un poco más del quichua. Ya hemos estado un poco perdiendo esa línea de poder subir algunas lecciones. En este caso vamos con las chicas, ¿sí? O el alfabeto, las letras. Esto es lo que vamos a enseñar o aprender en este video, ¿ya? Entonces vamos a aprender lo que son los yika que conforman el alfabeto quichua. Aquí está. Y vamos a ver la pronunciación, ¿de acuerdo? Entonces, sigan. Esta es la A, ¿sí? A. Ponemos acá. Cha. Recuerden que todo el abecedario en español se pronuncia o se escucha, ¿sí? Se escucha más que todo con E, ¿sí? A, bueno, las vocales no. B, C, D, E. En inglés creo que es con I. B, C, D, sí. Y en quichua es todo con A, ¿ya? Bueno, vamos nuevamente. A. A ver. Cha. Uy, se me van a caer. Ja. I. Ka. La. Ya. Ma. Na, ña, pa, ra, sa, sha, ta, za, u, wa, ya. Ahí está. Ahí están las chicas. ¿Contaron cuántos son? Ahora vamos a contar y así nosotros vamos acordándonos los números. Y paikuna, ¿no? Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku, Picha, Sukta, Kanchis, Pusa, Iskun, Chunga, Chunga Shuk, Chunga Ishkai, Chunga Kimsa, Chunga Chusku, Chunga Picha, Chunga Sukta, Chunga Kanchis, Chunga Pusa, Chunga Isku. ¿Sí? 19 chicas. Tenemos Chunga Isku, ¿sí? Shuk, Ishkai, Kimsa, Chusku, Picha, Sukta, Kanchis, Pusa, Iskun, Chunga, Shuk, Chunga Ishkai, Chunga Kimsa, Chunga Picha, Chunga Sukta, Chunga Kanchis, Chunga Pusa, Chunga Isku. Ahí está. Sin embargo, ojo, en algunos, estos son las chicas o las con las que hablamos. Algunos autores o incluso en el mismo diccionario de quichua, pero algunas letras con las que ya no se habla, pero que están ahí. Por ejemplo, antes se utilizaba la Z también, por cuestiones de renovación, unificación, muchas cosas que pasan, pues ya no está presente, ¿no? Ya, dicho eso, vamos a aprender un poco más con la A, ¿sí? Vamos con la letra A. Mira, aquí hay algunas palabras para que ustedes también se acuerden. La A de Ayauma. Recuerden, Ayahuman es una traducción de diablo, Uma. No, la cabeza del diablo es la cabeza del espíritu o el líder espiritual. En este caso, hablamos de la mascarita, ¿no? Estamos con Alku. Sí, bueno, aquí ya voy a poner para que ustedes puedan ver mucho mejor. Ancas, Apu. Ancas, azul, Apu, Dios. Antawa, Akcha, es la cabellera por aquí tengo, ¿no? ¿Qué más? Con la Cha podemos decir Chaca, Chaki, Chunga, Chalwa, Chita, Chumbi. Palabras, bueno, en este caso son palabras muy comunes. Chita como que no se va a escuchar muy comúnmente dentro del habla de los quichuas tampoco, ¿sí? Por ahí, o sea, es el chivo, pero no hay muchas personas que lo conocen como chita, tampoco chalwa, ¿sí? Lo conocen como pescadota, hatuay, ¿ya? La ja, jambi, esto sí es muy común. Hayu, hatun, hampatu, no es muy popular, sin embargo ahí está. Para la cuestión académica hay que saber. Hambi, ¿sí? Haku también está ahí. Vamos con la I de Inti, eso creo que ya saben, es muy popular incluso dentro de los mismos hispanoparlantes, por Inti, Raimi, Sol, Isku,
9, Ishkai 2, Iyak 0, Iska es fósforo. Eso no es muy común, eso sí, ya les adelanto que no es muy común dentro del habla de los quichuas. Se dice fósforo también. Ichiyu, ahí está. Tampoco es que es muy común esa palabrita para identificar a esa niña, ¿ya? Kamu, son los libros. Sí conocen algunas personas, pero tampoco es muy popular. Kabito, ¿sí? Hasta los tiempos de mi padre, hasta los tiempos de mi mamá, sí, hasta ahí se ha dicho Kabito. Hoy por hoy la mayoría están diciendo Kama. Kinsa, 3, Kitty, no Hello Kitty, sino más bien es la ciudad, la denominación de una ciudad, es Kitty. Tampoco es que se dice eso, no es muy común. Kulta, no, pero hay un lago que es llamado por Kulta, que son los patos, me parece en la Sierra Centro, no me acuerdo la provincia exacta. Cuillo, Estrella, se conoce, pero no es muy comúnmente dicho en el habla popular. Larca, eso sí, siempre acá al menos en Pucará tenemos 3 larcas que pasan, ¿sí? Lulung, uy, eso es muy común, hasta las personas hispanoparlantes dicen, ¿qué es eso? Saben estar diciendo, ¿qué es Lulung y qué es Haika? Ya saben de lo que me refiero, ¿no? Lumo no es muy popular, ojo, ¿sí? En el habla común de los quichuas, pero pues ahí está, la yuta. Latzak, sí, latzak, eso es como que está bien mojado. Lumuncha, tampoco es que se ocupa mucho. Liqui, no, ¿sí? Para referirnos a ese animalito, nada que ver, ¿sí? Es loro o perico. Yacta, eso sí es común. Llama, obviamente. Yucho, muy común, se ocupa eso. Yankai, ojo, ahí está una de las palabras donde algunas personas se equivocan. Hay 2 palabras, Yamkai, que es con N, que es trabajar, y otra es Yankai, que es con N, y eso es acariciar, así tipo amorosamente. La mayoría pareciera que dice Yankai y se equivocan, pero si es que nosotros vamos a estar hablando bien y nos ponemos a pensar, es que están diciendo que acariciando, no es que están trabajando. Ojo con eso. Yando es la sombra, ¿sí? A ver, Yuchuma, ¿sí? La mayoría de estas palabras, ¿sí? Se los habla en quichua común, en quichua común me refiero. Ahí está mama, sin tilde, ¿sí? Recuerden que nuestras palabras son pronunciadas, es una especie de grave, ¿ya? Mama. Muchiku también, sí, todavía se pronuncia, sin embargo hay algunos que por ahí están dejando. Maki también, manga, obviamente. Minga, pues los hispanos también saben qué es eso. Nisi, ya, ahí está. ¿Qué más? Nina, sí, hay nombres también, Nina. Napai, creo que algunos ya están, al menos los que están aprendiendo académicamente, ellos saben mucho más sobre el Napai, sobre el saludo. Sin embargo, dentro de lo que es el común del habla de los quichuas, no es muy escuchado, ¿no? Nanay, sí, qué dolor por aquí. Ninan, sí, es excelente, el mejor. Ninayaku es es el gas, ya, el GLP que utilizamos para cocinar. Sin embargo, tampoco es que se escucha muy comúnmente, ¿no? Nikikiya, ¿sí? Nikikiya. Ese es una agenda. ¿Ya? Vamos con ña. Esto es ñavi. Está ñavi. Ñapcha, para el cabello. Ñaño, por aquí. Niño, está leche, pero tampoco van a escuchar mucho. No. Leche tamunane, que es leche, es común. Ñausa, sí, van a escuchar sobre el ciego. Ñan, camino, sí, hasta en Quito tal vez tenemos de condonian. Bueno, algunos que ya se llevan esa palabra para denominar a un camino, convenientemente. Aquí está la pa, pichka, la pronunciación es pichka. Perdón, la escritura es pichka y la pronunciación picha. Es del número 5, uka, que es rojo, pishku, pájaro, falta, sí, falta. Acá en Ecuador, pues irónicamente la mayoría, incluso los quichua hablantes, manejamos el aguacate como
tal, pero es palta. En Perú para allá, Argentina, Uruguay, por ahí creo que es palta en Chile también. Pucara es una locación, una loma, ¿ya? Puyo, pues es una fuente de agua. Vamos con Ra, Raku, eso sí se ocupan. Ruku también. Ojo, Ruku, viejo, es solamente para viejo. Para las femeninas o sí, para las femeninas mujeres es paya, para referirse a lo que es vieja o anciana. Solo para hombres Ruku. Rume, piedra. Rumpa, balón, creo que recién se acabó el mundial. Rasu es un nevado. Rin, es una orija. Uy, se nos está extendiendo el video. Sara es con la sa, es maíz. Eso también es muy común. Sara y ustedes saben decir. Sisa, no, obviamente sí saben qué es. Singa, ya. Sillo, tenemos sillo en los dedos de las manos, de los pies también. Sapi, sí, sapi es la raíz, por eso sapi causa decimos es el vivir, la raíz del vivir más o menos de la cultura. Siki, el trasero, ahí está Homero mostrándonos todo su trasero. Shaño, ese es café, tampoco es muy común, eso sí, shini, obviamente que sí. Shungu, ¿quién no conoce? ¿Ya? Yo te amo, I love you, Naishung, algo así, no me acuerdo. Shuk es uno, Shuak, ¿sí? Es un ladrón. Chiwi es el anillo. Vamos con la ta, tuta, así es muy común, hablado dentro de los quichuas. Tamia también, que se refiere a la lluvia. Tauri es chocho, takana es martillo, eso no es muy común, eso sí, tacana, ¿no? Martillo suelen decir. Hasta la edad de mi abuelo, tal vez. Tanda, muy común. Span, turu, eso sí, es el lodo. Vamos con la tza. Subni, la lagaña. Sini, es la ortiga. Tzia, la liendra, los liendres. Zawar, es el penco. Sala es flaco, Sáchila es una cultura que bueno, tenemos acá en Ecuador, Sáchilas, Usa, piojo, Uca es la oca, Uchu, ahí está, ustedes están viendo Uma la cabeza, el humo, ¿sí? Es un sacerdote. Urku, humo es, sí, ahí está un sacerdote, Urku es el cerro que tenemos acá, el logro, por ejemplo, es el Urku. Huasi, estoy dentro del Huasi. Huacay, llantos, o llorar, perdón. Huacay. Guagua, niño, ¿sí? Niño o niña, es guagua. No se cambia la letra para es neutro. ¿Ya? Huaminsi es rostro. Warmi, mi mujer. Guaro, ¿sí? Guaro es alcohol. Y guaro lo ocupan solamente en Colombia, me parece que es una palabra quichua, imagínense, para referirse a alcohol. Y hasta aquí, profesor, ya vamos acabando. Yaco, agua, eso es muy común. Llana, negro. Yaguar, sangre, por algo hay yaguar, cosa, el lago de sangre. Yurak es blanco. Llano, gantak, cocina, eso no es muy común. Cocina, ¿no? Entonces, ¿qué señores? Mashipuna hemos aprendido hoy. El video ya se extendió un poquito. Ya saben, las pronunciaciones de las chicas, cuando teníamos chunga isco, ¿ya? Y ojo, están muy atentos en algunos autores, incluso dentro del mismo quichua, ¿sí? Algunas cosas van a estar o no, ¿ya? Nada más, Mashikuna, eso es todo. Tuparishun, Shuk, Shamuk. Así es que aprende una y otra vez, revisa nuevamente el video y trata de, pues, acordarte de las palabras y las pronunciaciones de este video que hemos aprendido. Nada más, Mashikuna, eso es todo. Tuparishun, Shuk, Shamuk, Rikuchi, Yachahukama. Parishun, Mashikuna.